Estimado docente, reciba un cordial saludo el día de hoy. En esta oportunidad vamos a presentar nuestro proyecto del curso de Economía, con los ponentes Balcázar Cruzado, Marlinda Yeli, Cacho Ramírez, Joana Lisbeth, Flores Leiva, Eric Renato, Guamán Carmona, Fernando Alexander y Ramos Ríos, Alex Edgar. Como es de nuestro conocimiento, estamos pasando por una crisis mundial llamada COVID-19. Esta va dejando sin empleo a miles de ciudadanos, en la ruina muchas empresas, innumerables personas fallecidas por la pandemia y dificultades adquisitivas de primera necesidad. En fin, gran diversidad de afecciones en cuanto a la economía y lo social. Por consiguiente, presentamos el título de nuestro proyecto: Impacto del COVID-19 en el Perú. En la actualidad, nuestro país se ve sofocado a una gran problemática social, como es la pandemia del COVID-19 o también llamada crisis mundial COVID-19. Esta última ha generado grandes deficiencias, principalmente en la gestión de los servicios de salud pública, lo cual es un ejemplo de la precariedad frente a la emergencia, de la visibilidad de los trabajos esenciales y su importancia en un cambio social, político, económico, cultural y organizacional. Cabe mencionar que dentro de este tópico se presentan vínculos económicos, tales como la propagación del virus de COVID-19 y el desplome de los precios de materias primas, los cuales son cruciales para las zonas más vulnerables de nuestro territorio nacional. La actual crisis de empleabilidad se hace notar tanto en la macro como en la microeconomía, representada en la analogía de que cada 3 empleados solo uno es formal y de los otros 2 uno es autoempleado. Presupuestos familiares en declive, restricciones de libertad personal y económica. Al final, solo existe disminución en las posibilidades generativas de ingresos. El COVID-19 invade el mundo y nos está afectando a todos. Como medida preventiva, tanto el Perú como muchos otros países han implementado medidas extremas, pero necesarias para prevenir el contagio. Lamentablemente, estas mismas medidas han paralizado la economía global, a lo cual nosotros podemos llamar hibernación. En el presente trabajo, analizaremos el gran impacto económico y social que ha traído consigo dicha enfermedad en nuestro país. Ahora yo voy a hablarles sobre el impacto social. Como ya se sabe, el COVID-19 ha mostrado un gran impacto social en el empleo de grandes cantidades de masa. Las empresas se vieron en la necesidad de despedir a la gran parte de sus trabajadores, con el objetivo de disminuir las salidas de dinero improductivas de la empresa. Por ejemplo, en Lima Metropolitana, el 25% de los trabajadores perdieron empleo. Además de esto, los trabajos del sector informal serían más precarios y seguramente el salario promedio disminuiría. Debido a todo esto, la alternativa de solución que dio el gobierno fue dar unos diferentes bonos. Ahora hablaré sobre el impacto en la educación. Según la Organización de las Naciones Unidas, la gran cantidad de estudiantes afectados por esta pandemia han sido 9.911 millones en los diferentes niveles de educación. Debido a esto, se dijo que los jóvenes y niños deberían aprender desde casa. Pero hubo más afección en zonas rurales por falta de los medios que se necesitaban para llevar las clases. Y además de esto, dijeron que las personas no pobres pero vulnerables son 1.526.000 que podían también ser afectadas. Le doy pase a mi compañera para que les explique lo siguiente. Impacto económico. El Perú llegó al choque del COVID-19 con una economía en desaceleración, tras crecer 4% en el 2018 y en el 2019 cerró con un crecimiento de apenas el 2.2%. Dentro de su metodología se consideró las ampliaciones de cuarentena y la particularidad con la que han venido operando las actividades económicas. Asimismo, para la proyección se desagregó el PBI a nivel de 54 sectores económicos, teniendo en cuenta sus respectivos pesos ponderados.
Dentro de sus resultados, se trabajó a nivel de 3 escenarios, los que son optimista, moderado y pesimista. Dentro del escenario más optimista, el PBI del 2020 caería a menos 9.5%, mientras que en el escenario moderado y pesimista con la economía caería en menos 12.9% y 14.5% respectivamente, como se muestra en este recuadro. De esta manera, la economía peruana se contraería considerablemente entre menos 9.5% y menos 14.5%, debido tanto a una menor oferta productiva nacional, así como una menor demanda tanto interna como externa. Podemos observar que ahí tenemos un recuadro de proyección del PBI real del 2020. Ahora, también veremos la cuantificación del impacto del COVID-19 en la economía. Si bien es cierto, la caída del PBI de 12.9% para el 2020 es en el escenario moderado y representa una pérdida de más de 131.000 millones. En términos porcentuales, cada día se pierde cerca de 0.2% en términos del PBI. Es importante señalar de que no haberse dado la pandemia producida por el COVID-19, el crecimiento de la economía hubiese sido del 3.8 anual, en sentido, el efecto total del COVID es de 16.1% del PBI. Y podemos notar en este cuadro lo que nos da la cuantificación del impacto del COVID en el 2020, un escenario moderado. Ahora, también tocaremos 3 puntos muy importantes, que son los precios de materias primas, el comercio y la minería. Dentro de las materias primas, en el 2019, los minerales aportaron cerca del 59% de las exportaciones totales del país, generando ingresos por aproximadamente el 20.7% del PBI. El sector aporta el 3.5% de los ingresos del sector público. Dentro del comercio, China absorbe el 32.7% de sus exportaciones, el 85% de los cuales están relacionados a la minería. Esta composición es parecida a las exportaciones peruanas de Corea y Japón, que absorben respectivamente 4.8 y 4.3% de las ventas del país al resto del mundo. Las siguientes sociocomerciales del Perú en importancia son los países de Estados Unidos, el 12.4% de exportaciones, y por otro lado la Unión Europea del 13.4% de las exportaciones. Asimismo, el sector turismo aporta el 3.9% del PBI, sin cortar el turismo interior, que podría representar un 5% del PBI adicional. Dentro de la minería, el precio del cobre cayó en un 22.4% entre el 1 de enero y el 1 de abril, el del zinc en un 19.1% y en el de plata en un 21.8%. Por otro lado, el oro contrarrestaba con el 30% de las exportaciones de minerales y un 18% hasta marzo, donde el precio del oro aumentó, pero luego con los inversionistas el precio del oro ha caído. Ya habiendo visto sobre la cuantificación del COVID-19 en la economía, también veremos algunas medidas adoptadas por el país para enfrentar la crisis sanitaria del COVID-19. En primer lugar, tenemos las medidas fiscales. Dentro de las medidas fiscales, el gobierno ha anunciado la movilización de recursos por un monto equivalente al 12% del PBI. Como segundo punto, tenemos la habilitación que se les da a los trabajadores para que usen hasta el 2.400 de su saldo de compensación por tiempo de servicios, más conocido como CTS. También se dio la eliminación del arancel para medicamentos y productos médicos. Aparte de eso,
También se pudo dar el subsidio a empresas para financiar el 35% de los salarios de los trabajadores. Por otro lado, también tenemos las medidas de política monetaria. Las medidas de política monetaria, en primer lugar está las intervenciones que cambiarían el Banco Central de Reserva del Perú para moderar la depreciación del sol. Como segundo punto, tenemos la creación del Fondo de Apoyo Empresarial a la MIPE. Como tercero, la suspensión del aporte de la AFP por el mes de abril. Como cuarto punto, pero no menos importante, también tenemos la creación del programa Reactiva Perú, que dispondrá de 30 millones para otorgar garantías a créditos a empresa. Así como las medidas de política monetaria, también se encuentran las medidas del Banco Central de Reserva del Perú. Estas se dividen en dos grandes grupos, que es la reducción de la tasa de encaje de moneda nacional del 5% al 4% y moneda extranjera con entidades financieras extranjeras del 59%. De otra manera, también se redujo su tasa de interés a 2.25% a 1.25%. Seguidamente daré el pase a mi compañera que seguirá con la exposición de dicho proyecto. Continuando con la exposición, les hablaré sobre el apoyo directo a personas y empresas. En primer lugar, se dieron bonificaciones de 380 por pérdida de ingresos laborales a más de 3 millones de familias que eran vulnerables. También se dio bonificaciones a empleados de centros de salud y la asignación fue de 118.4 millones de soles. Aparte de esto, hubo subsidios por incapacidad temporal laboral a trabajadores que se habían contagiado del COVID-19 y la asignación fue de 200 millones de soles. Aparte de esto, también se estableció una red de apoyo para el adulto mayor en riesgo y para la población con discapacidad severa. Además de todo esto, hubo asistencia y repartición de connacionales y el monto fue de 12.9 millones de soles. Hubo a la vez transferencia a municipalidades, el cual fue de 200 millones de soles. También hubo disposición de infraestructura pública para la asistencia de la población vulnerable. Y por último, está el apoyo a población vulnerable que se encuentra en abandono en vías públicas, el cual fue de 3.4 millones de soles el monto que se recaudó. Ahora le doy pase a mi compañero para que siga con la explicación. Finalmente, llegamos a la parte de conclusiones y sugerencias. Por todo lo expuesto anteriormente, podremos concluir que en cuanto al impacto social, muchas personas perdieron la oportunidad de conseguir un empleo, y muchas otras perdieron el que ya tenían. Esto sucedió principalmente por las empresas, las cuales se vieron en la necesidad de despedir a sus trabajadores con el objetivo de disminuir las salidas de dinero improductivas en la misma. En el ámbito educativo, UNESCO 2020 señala que la cantidad de estudiantes afectados por la pandemia en el Perú han sido de 9.911 millones en todos los niveles de educación, desde inicial hasta superior. Por otro lado, en cuanto al impacto económico, el Perú llegó al choque del COVID-19 con una economía en desaceleración. Tras crecer 4% en 2018, el 2019 cerró con un crecimiento de apenas el 2.2%. La actual crisis sanitaria no solo tenía un impacto negativo en la oferta y demanda, sino además tiene un alto grado de incertidumbre, lo que agudiza la crisis actual y retrasaría la recuperación que se estaría dando a finales del presente año. Es importante mencionar también que de acuerdo a las medidas adoptadas por el país para enfrentar esta pandemia, entre las más destacadas tenemos que el gobierno ha anunciado la movilización de recursos por un monto equivalente al 12% del PBI para afrontar la crisis y mitigar su impacto. Intervenciones cambiarias del BCRP para moderar la depreciación del sol, suspensión del aporte de AFP y reducción de la tasa de interés de 2.25% a 1.25%. Además, existirá apoyo directo a empresas y trabajadores, como las bonificaciones por la pérdida de ingresos laborales.
Esperamos que muy pronto nuestro sistema social y económico vuelva a su estado uniforme, cuyo único objetivo es el desarrollo próspero de nuestra nación. Por ende, sugerimos una reactivación económica inteligente, con políticas que generen un mayor crecimiento en términos del PBI, empleo y exportaciones sin descuidar la salud, para lo cual será determinante controlar el avance de esta crisis mundial, el avance de esta pandemia, el avance del COVID-19.